Bueno, nuestra siguiente intervención es para Eneko Iriart, también ya de otra generación, pero exalumno de esta facultad, con lo cual podemos estar satisfechos de todo este trabajo que se ha hecho a lo largo de todos estos años, porque bueno, todos, digamos que de alguna manera muchos han seguido vinculados al trabajo arqueológico, en este caso académico. Eneko Iriart es arqueólogo y numismático. Es fundamentalmente, yo por lo menos es desde ese punto de vista el que más le he conocido, y tiene un trabajo importantísimo sobre la numismática aquitana de época de Edad del Hierro, de época protohistórica fundamentalmente. Pero no solo se dedica a ello, sino que también está excavando un yacimiento arqueológico, que es el que nos viene a presentar hoy, que es un santuario céltico en el área de la Dordoña. Trabaja en un centro con el que esta facultad ha tenido y tiene siempre mucha relación, que es la Universidad de Burdeos, en este caso el centro Iramat, creo que es el donde estás ubicado. Sí, antiguamente Iramat, ha cambiado de nombre, pero ahora es Así, Arqueosciences. esto Es lo mismo. sí, los cambios administrativos que nos afectan a todos, con lo cual también nos congratulamos de que bueno, en esta nueva etapa podamos seguir trabajando, pues los nuevos investigadores, los antiguos, todos, un poco en comprender mejor todo este espacio circumpirenaico. Hemos visto ahora un poco hemos visto la parte de minería, trabajos agrícolas. Ahora vamos a entrarnos un poco en el mundo religioso, con este santuario que, como lo demás, como los que han hablado hasta ahora, podéis ver que lo que se necesitan son nuevos trabajos colaborativos, es decir, abrir perspectivas, gente que esté interesado en todos esos huecos académicos donde se puedan llevar a cabo investigaciones. Lo digo para los que estáis aquí, los que estáis online, pues para que si tenéis ideas para desarrollar en el futuro, pues esperamos que estos encuentros y estos seminarios os sirvan un poco para dirigiros. Y sin más, le cedo la palabra a Eneko. Es que recasco, Elena. Bueno, ante todo una palabra para decir lo contento que estoy de estar aquí, de volver a Gasteiz, pues donde empecé mis estudios hace ya casi 2 décadas y bueno, y no había vuelto desde entonces y bueno, tengo recuerdos excelentes y tengo una deuda importante en toda la formación que he tenido aquí y estoy, bueno, encantadísimo de estar aquí. Realmente es un placer estar con vosotros. Nos vamos a alejar un poco de la temática, incluso también de la área geográfica que hemos tratado hasta ahora. Yo os llevo ya a Francia, en Dordoña, en el mundo en un mundo que es ya céltico, en la segunda edad del Hierro. Nos vamos a detener en un periodo que son los 3 últimos siglos antes de nuestra era y los 2 primeros después, porque también este yacimiento va a vivir durante el periodo romano y bueno, así que unas esferas un poco distintas. Es un yacimiento que se ha encontrado en 2014 y os voy a hablar un poco de ello. Voy a intentar organizar mi discurso en 3 partes. Primero, pues, explicar un poco el historial de las investigaciones en este yacimiento. Después, hablar de las excavaciones de manera más específica sobre el santuario y describiendo las estructuras y también un poco el material. Y pues finalizando con un enfoque un poco más global. A ver, pues el yacimiento, para que os situéis un poco, está pues en el valle de la Dordoña, que está un poco más al norte del río Garona. El enfoque que tenéis es el departamento de la Dordoña. Estamos en Aquitania y el yacimiento está a unos 15 kilómetros al norte del río Dordoña. Así que no está en un gran eje de río, lo que es un poco extraño para ese tipo de yacimientos célticos. Nos esperaríamos a que estuviese, pues, como los que conocemos, los grandes yacimientos que conocemos, en borde de un valle de un gran río. No es el caso aquí. Y el yacimiento, pues, se encontró en 2014, hace poquito. Es un arqueólogo local que se llama Christian Cheviot que encontró el yacimiento porque en una cueva se encontraron, pues, cachos de ánfora.
en una cueva. Entonces, Cristian Suyo preguntó al propietario, que es agricultor, si había más material arqueológico, y dijo que no, pero que seguramente se fabricaban pues tejas por ahí, porque en su campo ahí arriba había un montón de tejas. Pues el arqueólogo amateur se fue ahí y no eran tejas, eran un campo lleno de ánforas. Todo esto estaba lleno de ánforas y resultó que poco a poco, desde 2014, empezó a trabajar ahí, a hacer prospecciones y salió pues muchísimo material arqueológico de lo que os voy a hablar un poco ahora. El yacimiento pues, se extiende en una meseta calcárea que se encuentra entre dos pequeños ríos, que son el Codó al norte y el Russell en el sur. Entonces tiene dos valles que encuadran un poco este yacimiento. Lo que es interesante es que hay puntos de agua, hay fuentes, también hay un acueducto, que no sabemos de qué periodo es, pero que está tallado en la roca calcárea. Posiblemente puede ser romana, pero también puede ser de un periodo posterior, así que las investigaciones tienen que seguir. Está la cueva en la mitad de lo que se caracteriza como la ocupación, el santuario del que os voy a hablar, y eso es una imagen lidar, entonces es el relieve que se ve debajo de Ollana, del bosque también, entonces se ven en estos relieves que hay fosas de extracción de hierro, y esos puntos amarillos que veis son los trabajos de Argitxu Berri, de la que Emmanuel nos ha hablado antes, que es arqueóloga especializada en el trabajo del hierro, en la extracción del hierro, minas de hierro. Entonces, el yacimiento está también rodeado de minas de hierro, de extracción de hierro, de fundición de hierro. Entonces, seguramente una actividad que tuvo un rol importante en el desarrollo de la aglomeración en la época, pues eso, la segunda edad del hierro, y posteriormente también en la época romana. Con eso también decir que lo que se caracteriza ahora como la ocupación son algo como 30 hectáreas, así que es una superficie de ocupación bastante importante. Bueno, ahí os hablaba de las prospecciones pedestres que empezaron en 2014 con arqueólogos amateurs, con asociaciones locales. Ahí están en acción, y pues en el campo que está trabajado pues se han encontrado muchos materiales, entre los cuales brazaletes y cuencas de vidrio, que son características de las producciones célticas que tenemos entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo. Es interesante porque nos cubre toda la secuencia casi de la segunda edad del hierro. También tenemos objetos de hierro, aquí algunas navajas, cerámica común, se encuentran en cantidades industriales, tenemos casi toneladas, ánforas también, 3.000 fragmentos de ánforas hasta la fecha, pero hay mucho más que descubrir, y unos cientos de monedas galas también, y mediterráneas, porque también tenemos monedas de Marsella. Entonces, un material que nos caracteriza el tipo de yacimiento en el que estamos, que nos caracteriza también la función del yacimiento, que seguramente es una función artesanal importante y también una función comercial a través de los vínculos que se ven con las esferas cercanas, pero más lejanas, como el Mediterráneo también. Y a mí me interesó enseguida este yacimiento porque trabajo también sobre mis temáticas de investigación, son la aparición de la moneda, cómo y por qué aparece la moneda del siglo III a.C. en la Europa continental. Son dinámicas propias, no es una adopción que viene impulsada por el Mediterráneo, son las gentes, los celtas, que fabrican en un momento dado monedas propias y que las usan, y esas primeras monedas también aparecen en los primeros núcleos urbanos, que son esas aglomeraciones, que aparecen 2 siglos antes de los ópida que responden a una dinámica un poco diferente en lo que tenemos al norte de los Pirineos. No es como aquí, esos yacimientos de altura fortificados aparecen al finales del siglo II antes de Cristo, y durante mucho tiempo se consideró que estas ópidas eran las primeras ciudades al norte de los Pirineos y al norte de los Alpes. Y resulta que desde hace 3-4 décadas estamos encontrando ese tipo de yacimientos
pues que son anteriores de 2 siglos y que también se podrían caracterizar como ciudades en términos de superficie, de organización y de muchos más aspectos también. Entonces ahí estaríamos en frente de una de esas primeras aglomeraciones abiertas que aparecen en el siglo III a.C. igual a finales del siglo IV a.C. ¿Por qué aglomeración abierta? Porque no hay fortificación, no se ve ningún relieve que venga a cerrar el yacimiento. Bueno, igual había una emparizada, un foso o una zanja, pero no se ve en el relieve actual. De hecho, no se ve absolutamente nada en el relieve actual. Y eso es una problemática con la que tenemos que trabajar para este tipo de yacimientos. Claro, estás en el campo y no se ve nada. ¿Por qué? Porque las construcciones, pues hemos visto la comunicación anterior, pues en este periodo, en las áreas geográficas en las que estamos, las construcciones son de piedra, de madera y de tierra. Entonces, lo único que se queda conservado son los cimientos de estas construcciones. Así que no hay nada de restos visibles. Solo se ven campos y es muy difícil de pensar que había una ocupación tan importante, pues viendo lo que hay hoy en día. Entonces, monté un proyecto con otro investigador, enfocándonos en 5 yacimientos diferentes de características un poco similares. La idea era explorar un poco esos primeros yacimientos, esas primeras aglomeraciones que aparecen en la región, y la idea era pues, hacer prospecciones geofísicas de manera extensiva sobre varias hectáreas para ver si pues, nos topábamos con alguna anomalía que nos pueda indicar la extensión del yacimiento, porque estábamos hablando de 30 hectáreas, pero solo en base al material que habíamos encontrado en prospecciones. La idea pues, era verificar estas hipótesis y tener una idea un poco más exacta de, pues eso, de la extensión, porque además gran parte del yacimiento no está trabajado, ¿no? Pocas tierras están trabajadas. La otra idea era también tener más información sobre la organización del yacimiento, a ver si había unos patrones que salían. Y pues mira, hicimos esas captaciones, hay un trabajo de tesis que está en curso dentro de este proyecto, la tesis de una chica que se llama Juliette André, y pues estamos creo que a unos 15 hectáreas en este yacimiento de prospecciones geofísicas por método magnético, es lo que tenéis ahí. Pues eso conforta la idea que teníamos de una ocupación de varias hectáreas, en cualquier caso, y de más de 20, quizás 30 hectáreas. Y pues eso, hay bastantes anomalías que aparecen, difíciles de caracterizar por algunas, pero la cosa también es que las anomalías pues, dan hipótesis. Al norte teníamos anomalías que ves que son rojas y azules, que podían hacer pensar a hornos, porque son anomalías muy magnéticas, algo que se suele encontrar en hornos de cerámica, por ejemplo. Y lo que veis en amarillo son todos los sondeos que ha abierto desde 2020. Son unos 1000 metros cuadrados a total que hemos excavado desde 2020. Y la idea es verificar también las hipótesis que teníamos. Las estructuras rojas y azules del norte las hemos sondeado y al final pues, es una anomalía pues, totalmente natural. Así que nada de horno, nada de arqueológico, pero claro, es lo importante, ¿no? Ir a verificar, porque claro, las hipótesis se suelen quedar en hipótesis y no vas a confirmarlas, ¿no? Y bueno, y mi discurso de hoy se va a enfocar en la anomalía más clara que tenemos, que es la que he puesto en el círculo amarillo. No lo veis todavía, igual sí, pero hay un edificio que se desvela de planta cuadrangular, y el plano de este edificio pues se parecía mucho a lo que conocemos de los santuarios célticos que se encuentran pues, en una gran parte de Europa, entre la República Checa y el Océano Atlántico, ¿no? Entonces, y no se conocían en Aquitania, se suponía que había, pero bueno, el plano era calcado, ¿no? El plano cuadrangular, un edificio en el centro de este cuadrado, pues había que verificar. Ahí lo tenéis con un enfoque, ¿no? Se ve un poco más claramente. La especificidad de este edificio, entre comillas, por ahora, ya lo vais a ver, es que se encuentra bajo una plantación de trufas. Claro, estamos en Dordoña, entonces, y pues ahí, pues, bueno, cayó justamente la plantación de trufa del propietario. Bueno, fue muy, muy, muy amable porque nos deja excavar en sus plantaciones de trufas. Pero veis que la adquisición que hay ahí pues, está un poco condicionada por estas plantaciones de trufas, ¿no? Le hemos hecho bandas para justamente no andar demasiado en sus plantaciones de trufas.
Y la excavación pues empezó ahí, pues en este batimento, que es un batimento central, en el punto somital del yacimiento, y pues el objetivo de la excavación era definir, pues como os he dicho antes, ¿no? Lo que era. Claro, tenemos la idea de que a través del plano puede ser un santuario, pero había que verificarlo por estratigrafía, por excavación, también hacer una definición pues, cronológica, porque todavía no habíamos excavado en el yacimiento, en 2020, y pues eso, verificar la vocación cultural del edificio a través de un sector estratégico de este yacimiento. Aquí tenéis pues la extensión, ¿no?, de las excavaciones hasta ahora, 2020 hasta hoy en día. Pues hemos cubierto unas 443 metros cuadrados de este santuario y de este edificio, pero ya veréis que seguramente sea un santuario. Y la idea aquí era tener una idea un poco más clara y explorar la parte de la entrada, la parte oriental, la parte este del santuario. Bueno, ya ves que está debajo de las trufas, pero veíamos como una interrupción, ¿no?, al este, y sabemos que los santuarios célticos pues es un esquema estandarizado, están todos abiertos hacia el este. Entonces, pues era un poco entender un poco mejor esta entrada y empezar a estudiar este santuario. Y también pues veis que hay una doble anomalía lineal a la derecha que es perfectamente paralela al lado este del santuario. Entonces, pues la idea era, jolín, estupendo, parece ser una vía, además, con dos fosas de cada lado, dos zanjas de cada lado. Entonces, la idea también era verificar esta hipótesis, que parecía muy clara, ¿no?, en la anomalía geomagnética. Aquí tenéis pues, la ortofotografía después de excavaciones, que está pues, superpuesta en las prospecciones magnéticas. Me gusta esta imagen porque también se ve que es muy complementario, ¿no? Aporta una lectura bastante clara del resto del edificio y se ve que pues, la ortofotografía complementa muy bien con la prospección geofísica. Lo que os quería decir primero es que pues, la excavación que hicimos en la doble anomalía lineal para verificar si era una vía o no, pues al final resultó totalmente, no resultó nada, y son dos zanjas naturales en el calcáreo, no tengo los términos exactos en castellano, lo siento, pero es arcilla de calcificación, me parece que se llama en español, y es la orientación típica de todas las cuevas del sector y de las fracturas en el calcáreo del sector. No hemos encontrado nada de material y claro, tiene pues eso, todas las características de algo totalmente natural. Entonces no hemos comprobado esa hipótesis que teníamos de la vía, todo lo contrario, es algo totalmente natural. Bueno, ahí también lo importante de siempre verificar. Ahora vamos a mirar realmente lo del edificio al lado, ¿no? Y la primera idea es que el sustrato rocoso pues, está a muy poca profundidad. Claro, estamos a casi 10, 15, 20 centímetros del suelo actual, lo que es muy poco. Un lado positivo es que todas las estructuras, todas las zanjas, los agujeros de poste, todo está excavado en la roca, entonces bastante la lisibilidad es buena. Pero el lado negativo de esto es que hay una fuerte erosión y que no se conserva pues, ningún nivel de suelo, nada. Así que no tenemos nivel de ocupación. Lo único que tenemos pues, esos son los rellenos de estas estructuras, lo que va a complicar un poco la comprensión del edificio como lo vamos a ver. Se ve entonces que hay diferentes estructuras excavadas, todas en la roca madre, como os decía. Las estructuras son de tamaño distinto. Uy, voy muy deprisa, lo siento. Y también de profundidad irregular. Aquí tenéis un modelo numérico de la elevación y veis que pues, las zanjas y las dos fosas que tenéis justo en la entrada son las más profundas, vamos a hablar de ello, y que hay otros agujeros que son más superficiales, muy poco profundos. Os dejo, creo que un pequeño vídeo para que podáis ver un poco. Entonces, el enfoque empieza por un agujero de poste y vamos un poco subiendo para que veáis un poco
cómo está el yacimiento con la roca caliza calcárea que está aparente. Bueno, así lo veis igual un poco más de cerca. La idea también es que es un edificio que, como la aglomeración, como el yacimiento, ha vivido pues seguramente varios siglos, mínimo 3. Entonces lo que vemos ahí no es un único estado arquitectónico, son varios. Entonces también hay que imaginar que todos esos agujeros, esas zanjas, pues pueden corresponder a estados que no ciertamente hayan todos funcionado en conjunto, ¿no? Entonces hay que también pensar y tener en mente esta complejidad cronológica. Lo que voy a hacer ahora, como os decía en el preámbulo, es describir de manera rápida, lo voy a intentar, las principales estructuras pues, que hemos encontrado en el edificio. Primero, el recinto empalizado, el cuadrado que veíais, que al final resulta ser una zanja de fundación de un poderoso muro de empalizamiento. Se ven muy bien en los cortes estratigráficos, como hay el relleno de contención, viene el negativo del muro de empalizado, lo veis ahí a la izquierda. Son diferentes en el lado sur y en el lado norte. En el lado sur veis que la empalizada está pegada a la parte interior del santuario, y en el lado norte son los cortes estratigráficos que veis ahí, la empalizada está en el centro y veis los dos dispositivos de contención de las dos partes. Entonces, dos dispositivos distintos, pero hay una cierta lógica arquitectónica global. Lo que se veía y lo que era interesante era confirmar, porque estaba debajo de plantas de trufa que pues tuvimos que quitar, claro, así que indemnizando, claro, está el propietario, y bueno, le indemnicé por 3 y me arrancó 4. Así que está muy, bueno, Emanuel lo conoce. Y nada, confirmar la interrupción de la zanja en el este, y entonces hemos confirmado que la entrada, que el umbral, pues estaba en este sitio, ¿no? Vamos ahora al interior y vemos que hay unas zanjas internas que son de módulo muy inferior a lo que hemos visto antes. Antes no he hablado de tamaño, pero lo que se conserva, porque siempre tenemos que hablar de profundidad que se conserva, porque no sabemos cuál es la profundidad real de estas zanjas. Era de 60-70 centímetros, con un perfil en U muy regular, muy bien trabajado. Bueno, ahora en las zanjas internas que veis en rojo estamos en un módulo muy distinto. Son zanjas más leves, más ligeras, poco profundas, 10 a 20 centímetros, y seguramente pues servían para apoyar un muro más ligero con postes unidos. Y la cosa, claro, tenemos la impresión de que esta zanja interna es paralela a la gran zanja de empalizada que os he enseñado, pero claro, como no tenemos el vínculo estratigráfico por ahora, pues por ahora se queda en hipótesis. A ver, la idea que hay es excavar casi la totalidad del santuario, entonces ya veremos si tenemos otros elementos igual de material arqueológico que nos aporta alguna precisión cronológica, pero por ahora lo de los estados, si pertenecen o no a un mismo estado arquitectónico, eso se queda en hipótesis por ahora. Bueno, ya lo veremos. Y bueno, y ahora pues enfoque en las dos grandes fosas que veis en rojo, que van enmarcando el acceso al interior del santuario. Son dos fosos de gran dimensión que hacen 3 metros de largo, 1 metro de ancho y una profundidad de 80-70 centímetros, muy bien trabajado, con paredes pues muy rectas, el fondo también es muy plano, y era interesante porque la estratigrafía, en plano, o también el perfil, nos enseñaba claramente, ¿veis el perfil de los postes de madera?
pues aparecen de manera muy clara. Se ven que tienen una anchura importante, estamos hablando de 45 centímetros también, y está todo el dispositivo de contención que se conserva también en plano, y ves que pues, aparece el dibujo de varios postes de madera que son unidos y que tienen una sección cuadrangular. Y también nos da una idea pues, del tipo de edificio que tenía que sostener, ¿no? De la importancia de este edificio. Así que seguramente estamos en 2 fosos de anclaje para una torre de entrada monumental, dada el tamaño. Y un dispositivo análogo se ha encontrado pues, hacia la entrada, al final de las zanjas, pues también se encontró pues, un desenganche con la superficie exactamente la misma que las 2 fosas que os he enseñado. Así que ahí tenemos los 4 postes, las 4 fosas en las que se venían a arraigar esta torre pórtico de entrada del santuario. Bueno, también se ha encontrado, pero voy a hablar de ello un poco más después, mucho material arqueológico. Hemos encontrado, pues, por ejemplo, muchas monedas, una moneda de oro, armamento, huesos humanos, bueno, en estos pórticos de entrada, lo que también hacía pensar que igual había trofeos que venían pues, a adornar un poco ese dispositivo de entrada, según un modelo que se conoce muy bien en otros santuarios. Así que entra un poco en el patrón que se conoce. Claro, lo difícil es, bueno, ahí os he descrito las estructuras un poco más explícitas, pero ¿y lo demás? Claro, tenemos muchos cientos de agujeros de poste y a veces pues, la lógica pues, nos escapa. Como tampoco tenemos el vínculo, como lo decía, pues lo que he hecho ahí es un análisis de la profundidad NGF del fondo de cada estructura para ver si había lógicas de profundidad que parecían homogéneas entre pues, ciertos agujeros de poste, ¿no? Para ver si había patrones de morfología, de profundidad, que venían a indicar que pues, esos agujeros podían pertenecer o no a un estado arquitectónico similar. Y pues era interesante porque apareció pues, justamente, hay más, pues voy a enfocar en este dispositivo, pues enmarcando la interrupción de la zanja, pues aparecieron grupos de 4 agujeros de poste de módulo ciertamente idéntico, de profundidad también idéntica, y pues que podrían pertenecer también a una estructura que venía pues enmarcar el umbral, pero según toda evidencia pertenecerían a un estado arquitectónico diferente del que os he hablado anteriormente, la torre de entrada, ¿no? Entonces, bueno, la evolución del edificio se va poco a poco dibujando, pero vamos con pequeños pasos todavía. Hay más dispositivos, pero tampoco voy a describir demasiado. Y ahora voy a hablar del material arqueológico que hemos encontrado. Como estamos en una excavación programada, con tiempo, pues la idea es de individualizar cada objeto que encontramos, cada objeto de vidrio, de metal, de hueso que podría ser humano, cada objeto un poco distinto, de individualizarlo con GPS para después poder hacer análisis espaciales importantes. Para todo otro tipo de material, cerámica, ánforas, lo especializamos en franjas de 1 metro para hacer análisis de densidad, como os lo voy a enseñar después. Pues eso, un abundante material. Voy a hablar rápidamente, pues primero de la cerámica, porque es interesante, porque el hábitat lo conocíamos bien por las prospecciones que os he enseñado y había muchos cuencos que se habían encontrado, cosas que se suelen encontrar en el hábitat. Y el facies cerámico de este edificio es distinto en términos de proporciones. Encontramos pues, muchas copas, casi el tercio de la cerámica que se encuentra son copas, pues claro, ligado pues, con la bebida, probablemente también con algunos ritos que se puedan hacer en este edificio, y los cuencos son minoritarios, pues una proporción también distinta de lo que tenemos en el hábitat. También tenemos microvasos, que son cosas muy específicas, hechas a mano, y pues hicimos análisis el año pasado en estos microvasos y salieron cosas muy extrañas.
Son microvasos así, hechas con los pies, parece, realmente están muy, muy mal hechas, y dieron restos de, bueno, cosas normal, ¿no? De vino, eso sí, nos esperamos a eso, pero también de restos de residuos de sangre, ¿cómo se dice? De no ruminantes, ¿se dice ruminante en castellano? Sí, de no ruminantes, ¿qué puede ser? Bueno, no lo podemos saber porque no se puede hacer ADN, porque ya todo está demasiado polución. También, eso no sé cómo se dice, aceite de huile de ricin. Eso no es ricino, aceite de ricino, eso es muy extraño porque es una importación mediterránea. Entonces, esos análisis pues dieron con cosas que pueden ser ligadas justamente con prácticas que se hacían pues dentro del edificio y bueno, cosas muy, muy interesantes. La idea ahora que tenemos es mandar a análisis pues las copas para saber lo que bebían también. A ver si era vino, si era cerveza, si era otro tipo de líquido fermentado o otro tipo de cosas. Así que ahora es algo que estamos haciendo. Respecto a la cerámica, respecto a las ánforas, simplemente esta imagen para enseñar un poco las concentraciones, ¿no? Pues esa concentración que hacemos con secciones de 1 metro, que pues ahora la visión es un poco pequeña, pero la idea es cuando tengamos la totalidad de la superficie del yacimiento, pues que vayamos intentando pues entender mejor las actividades que se pueden hacer en tal parte o tal parte del edificio, ¿no? Cruzando los datos. También se ha encontrado material arqueológico que se podría llamar un poco más, no me gusta el término excepcional, pero menos común. He hablado de las ánforas, que son, claro, importaciones que vienen de la mitad norte de Italia, de Etruria, que vienen en cantidades muy importantes. Tenemos mucha ánfora, que también muestra el gusto que tenían para el vino. Y tenemos otras importaciones mediterráneas. Este pequeño cacho que tenéis a la izquierda, que es un pequeño fragmento de vidrio moldeado helenístico, que podría haber sido fabricado en la isla de Rode, en Grecia, bueno, en el Mediterráneo oriental, bastante peculiar, al siglo III a.C. También hemos encontrado una hemimandíbula humana. Bueno, hay diferentes rasgos de huesos humanos, pero os he enseñado esta mandíbula humana, que también está siendo analizada por ADN, para ver, bueno, hay ciertas preguntas que nos hacemos y a ver si nos da algunas respuestas. Se conoce muy bien en los santuarios célticos el ritual de la cabeza cortada. Los galos, los celtas tenían esta práctica un poco que llamó mucho la atención a los autores griegos y latinos de cortar la cabeza de los enemigos, y sabemos que en los santuarios pues a veces los ponían así en estandarte pues en la parte exterior, ¿no? Así que también podría ser un eco a este tipo de prácticas. Tenemos más huesos que también dan con esta parte superior del cuerpo humano, que también podrían ser vinculados con esta práctica de la cabeza cortada. También hemos encontrado este fragmento de cerámica barnizada negra, que es una cara de sileno. Es una producción de Etruria del siglo III a.C., que también pues, ha sido encontrada en la fosa de anclaje de la que os he hablado antes. Ahora hablar de monedas, que como ha dicho Elena, pues es una temática que también me gusta bastante. Y pues ahí os he enseñado algunas de las monedas que habían sido encontradas. Primero, llamar la atención en esta moneda de oro, que es una moneda bueno, ya veis el estilo, que es un estilo muy, muy llamativo, muy, muy céltico de figuración iconográfica en esta moneda. Esta moneda ha sido encontrada también en la fosa de anclaje pues, sur, en el nivel más bajo, y podría ser un depósito de fundación de esta torre. También se han encontrado, bueno, lo interesante con la repartición de las monedas es darse cuenta que según qué tipo de monedas están relacionados a un espacio del santuario diferente. Se han encontrado pues, pequeñas fracciones de plata, ahí no tenéis la escala, pero son pequeñas como con una pequeña uña, pesan como 0,3 gramos, es algo muy pequeño, muy ligero, y todas las monedas de ese tipo se han encontrado en la zanja norte del santuario. Después se han encontrado
unas 10 monedas cortadas, que son monedas que han sido sacrificadas, defuncionalizadas, se la han roto de manera deliberada para quitarle pues, esa función económica, y todas las monedas cortadas que hemos encontrado han sido encontradas pues, en las 2 fosas de anclaje de las que os he hablado. Así que hay una lógica que parece emergir de todo eso. Y también, dentro de esas monedas cortadas, hay unas monedas que son típicas de los petrocores. Los petrocores son el pueblo que vivía pues, en la Dordoña en aquel entonces, y todas las monedas de este pueblo pues, se encontraron en una fosa de anclaje, la del norte. Así que, bueno, realmente hay una voluntad detrás de la disposición de estos hallazgos. Y se nota también pues, la ritualidad detrás de esos gestos. Otro tipo de material que se ha encontrado de manera bastante llamativa es el armamento. Ahí os he puesto una espada que ha sido encontrada también en la fosa de anclaje. Es una espada que con rotura ritual ha sido plegada, golpeada, hecha, bueno, rota. Se ven, bueno, aquí no, pero se ven muy bien cómo ha sido también defuncionalizada y pues puesta en esta fosa de anclaje. Y también se han encontrado 50 puntas de flecha. La cuestión era saber si esas puntas de flecha son representativas de un acto pues, potencialmente guerrero, militar, o si son depósitos rituales que se conocen también en otros santuarios del norte de Francia, por ejemplo. Se han encontrado pues, otros santuarios con centenares de puntas de flecha, pero también hay que intentar explorar la hipótesis de un acto violento, porque no, además se encuentran pues, en la parte frente del santuario, entonces ya veremos más adelante. En cualquier caso, ese armamento, y hay más, también hay fragmentos de escudo, vainas de espada, ese armamento nos da también la idea que podían pertenecer a un elemento, a un trofeo que se podía pues, encontrar en la entrada del edificio. Y claro, pues todo eso nos recuerda muy de cerca todo el material y el facies del material que hemos encontrado en otro tipo de yacimientos célticos que se conocen en Galia y en Europa. Os voy a hablar ahora de la cronología con un pequeño vídeo detrás. A ver si funciona. Claro, la cronología pues, es muy difícil de definir por la erosión de los niveles también. Lo que decía antes no lo voy a volver a explicar, lo que nos dificulta la comprensión de la evolución arquitectónica del edificio. Entonces, por ahora, nos basamos mucho en el material arqueológico para datar de manera más precisa pues, la cronología del edificio, ¿no? Y el material arqueológico, por ahora, mirando a la cerámica, a las ánforas, a las fíbulas, al armamento, a las monedas, nos indica una cronología de ocupación del siglo II y de principios del siglo I antes de Cristo. Pero también tenemos elementos más antiguos. Os hablaba de la cerámica de barniz negro, de las importaciones, que son del siglo III. Y también tenemos elementos más tardíos. Tenemos pues, monedas romanas, tenemos elementos de mármol, también pues, que pueden indicar que posiblemente había ahí un fano de época romana que igual se pone por encima de este santuario céltico. Es una hipótesis, pero por lo de la erosión por ahora seguramente pues, no se ven restos de este edificio, pero se presumen de manera muy importante. También había pigmentos que hemos analizado y pigmentos que podían también ser ligados a la decoración exterior de los muros del santuario. Algunas consideraciones generales antes de acabar. Lo primero es la implantación, lo he dicho un poco antes, la implantación de este edificio que bueno, ya claramente podemos llamar santuario, así que voy a hablar claramente de santuario. La elección no es arbitraria. Ahí os he puesto pues, curvas de nivel que os enseñan que se encuentra, bueno, lo hubieran conocido, no lo hubieran hecho mejor. Vamos, se encuentra en el centro de la línea que dibuja pues, los 170 metros, en el centro de este círculo, en el punto entonces más alto del yacimiento. Así que claramente es ciertamente pensado. Se encuentra también en la entrada sureste del yacimiento, de la aglomeración,
y en borde de la carretera principal, que no es la carretera que os he dibujado ahí, que ya hemos verificado que, pues, que al final no era una vía, pero sabemos que había una vía importante que pasaba al lado, y hemos excavado una parte este verano de esta vía, confirmando su posible cronología a la Edad del Hierro. Y entonces este santuario, que claro, ahora se ve bajo tierra, pero antes debía ocupar pues varios metros por encima de la tierra, viendo las estructuras que hemos evidenciado, seguramente era un edificio que hacía varios metros de altura, entonces seguramente era un hito importante en el paisaje y que ocupaba un papel muy importante en el desarrollo de la ocupación de la aglomeración, siendo potencialmente un elemento central de dicha ocupación. Aquí, bueno, lo que he hecho es poner arriba a la izquierda el plano tal y como se imagina del santuario de la Pérouse a través de las prospecciones magnéticas y de las excavaciones, y comparando con otros planos de santuarios que conocemos, como lo que he dicho antes, que conocemos en Francia, creo que son esencialmente en Francia. Bueno, planos que se pueden comparar. Hay uno que es de módulo bastante similar, es el que se encuentra en el medio, que es el de Tentignac, se encuentra a unos 150 kilómetros, veis que el patrón es común. El módulo de este santuario es de los más pequeños que se conoce. Y sin más, pues aquí se acaba diciendo que, bueno, pues es el primer santuario céltico que se conoce en Aquitania, pero seguramente hay muchos más. Y pues quedan por descubrir, y a nosotros nos queda todavía bastante camino para hacer. Eskerrik asko deneri.